Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a Biblia Libre. Predicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Les damos la bienvenida a todas las personas que ya nos acompañan a esta hora, que están con nosotros, listos para seguir nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Versículo por versículo, capítulo por capítulo. Hemos aprendido muchas cosas. Si usted no ha visto los otros capítulos, le invito a que después de este mensaje vaya y los escuche, los vea para poder entender de manera más global todo lo que estamos queriendo enseñar. ¿Qué le parece si comenzamos orando al Señor y pidiéndole que nos dé luz alrededor de la palabra? Acompáñeme, por favor. Amado Señor, Rey de gloria y de majestad, te damos muchas gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de compartir con nuestros amados hermanos. Gracias, Señor, por poder estudiar tu palabra y profundizar en conceptos bíblicos que pocas veces se enseñan en muchas congregaciones y que en otras se enseñan de manera tal vez mística o mágica o simplemente especulativa. Nosotros queremos, Señor, limitarnos al texto. Queremos limitarnos a lo escrito. Y aunque estamos seguros, Señor, que hay muchos hermanos que tienen puntos de vista diferentes y que son muy respetables, también estamos seguros que cuando examinamos este libro podemos ser edificados y que hemos sido edificados por medio del estudio y el análisis de cada uno de estos textos. Muchas gracias, Señor, porque tú has sido bueno y maravilloso para con nosotros. Háblanos, enséñanos e ilústranos. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, llegamos en el día de hoy a nuestra sección número 11 de estudio. Esto dentro de los 7 ciclos que tiene el libro de Apocalipsis. Es decir, varios de esos ciclos nosotros los dividimos en diferentes secciones de estudio por cuestiones simplemente pedagógicas. Pero en el día de hoy llegaremos a lo que se conoce como la Gran Babilonia o Babilonia la Grande. ¿Y qué es esto? Ya antes hemos encontrado ese concepto en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, a partir del capítulo 17, 18 y 19 se comienza a desarrollar mucho más y comenzamos a ver realmente qué es lo que la Biblia nos quiere decir. Y el libro de Apocalipsis, cuando está hablando de Babilonia la Grande, o más conocida como la Gran Ramera. Sí, no es una señora que anda entre las ramas. No, señores. Vamos a examinar qué es lo que eso quiere decir y cómo esto edifica evidentemente nuestra vida. Recordemos que todo el Apocalipsis está lleno de alegorías y son alegorías comparativas. Pues esto de Babilonia la Grande hace parte de la sexta visión del libro de Apocalipsis y es a su vez una alegoría comparativa con otras alegorías que nos hablaban de otras cosas. Y usted dirá, bueno, ya me confundió. Les voy a dar un ejemplo. La esposa del Cordero. La esposa del Cordero es una alegoría a la iglesia. La iglesia es la esposa. ¿Sí? No es que literalmente seamos una mujer, seamos literalmente una esposa, sino que todo eso es un tipo y sombra de la relación entre la iglesia y el Señor. Y es, obviamente, tomando como referencia la unión marital en la tierra. Pero es una alegoría. De la misma manera vemos otra alegoría. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, que también nos habla de su pueblo. Todo el libro de Apocalipsis está lleno de ese tipo de alegorías. Los 2 testigos son una alegoría del pueblo. La gran multitud son una alegoría de la iglesia también y del pueblo del Señor. Los 144,000 son una alegoría del pueblo del Señor. Todo el Apocalipsis nos está mostrando en diversas alegorías lo mismo, el pueblo del Señor. Sin embargo, también hay una contraparte. Así como nos mostró al Cordero, nos mostró a la bestia del mar, la bestia de la tierra y el gran dragón. Así como nos ha mostrado al Cordero de Dios y a Dios mismo, ahora está alegorizando también todo lo que el enemigo hace en burla del Señor. Así como hay una trinidad divina entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hay una trinidad satánica entre el dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra, es decir, Satanás, el anticristo y el falso profeta. De la misma manera, aquí hay una alegoría. Así como hay una esposa del Cordero, hay una gran ramera. Mire la diferencia entre una esposa y una prostituta, que es lo que quiere decir ramera. También hay una alegoría entre la gran ciudad santa y Babilonia la Grande. 2 ciudades completamente diferentes.
Así que cuando analizamos el asunto de Babilonia la Grande, lo debemos analizar en la medida en el que esto es una alegoría comparativa con lo que es el pueblo del Señor, la iglesia del Señor, el orden del Señor, el sistema divino diseñado para sus hijos, para aquellos que creemos en Él. Ahora bien, el capítulo 16 nos estaba hablando del castigo que sufren aquellos que adoran a la bestia. ¿Se acuerdan? Las 7 copas de la ira de Dios. Mientras el capítulo 17 y 18, que vamos a comenzar en el día de hoy con parte del 17, nos habla de la destrucción de ese sistema llamado Babilonia, de la gran ramera. Dios se está refiriendo a Roma como la mujer y al emperador como la bestia. Es decir, Babilonia es un término genérico para hablar del sistema mundo. En la época de Juan se aplicaba perfectamente a Roma, que era el gran imperio de su época y que gobernaba el mundo que Juan conocía. Así que cuando Juan está hablando de Babilonia, en cierta manera está hablando de Roma, pero no solamente de Roma, también está hablando de todas las ciudades que en antaño tipificaban a Babilonia. Babilonia es un concepto más global y ya vamos a ver por qué. De esta misma manera, el emperador entonces es la bestia. El emperador de Roma es un tipo de la bestia. Es uno de los muchos anticristos que nos nombra el mismo Juan. Así que hay que ver este paralelismo que Juan toma para poder entender exactamente qué es lo que esto quiere decir. Babilonia entonces es un concepto genérico basado en la historia y origen de Babilonia. Y Babilonia nos está hablando de todos los sistemas, todos los imperios, todos los gobiernos, todo lo que se denomina la civilización humana. Civilitas, ciudadanía, ciudadanos, ciudad. En aquel entonces la corrupción humana se ubicaba única y exclusivamente en las ciudades, prácticamente. Es decir, de hecho, siempre en la historia se ve a los campos como algo más sano. En cualquier lugar o en cualquier país uno habla de los campesinos o de las personas del campo y uno se imagina una vida más sana que la vida de la ciudad, aunque no necesariamente sea así. Pero todos entendemos eso porque en la ciudad se acumula la corrupción, se acumula el pecado, se acumula la maldad del hombre. Desde las primeras ciudades, Ur y Uruk, desde todas esas primeras ciudades que se fundaron en Sumeria y de las cuales va a venir precisamente Babilonia y va a venir Babel y Nínive y todo eso, esas ciudades ya demostraban la corrupción moral de ciudades que intentaban ser globalizadoras, porque las ciudades lo que intentan es expandirse y controlar a otras. Nos está hablando en pocas palabras del sistema, el sistema mundo, llámele como quiera, llámele la Matrix, llámale el sistema de este mundo, la organización política, económico, cultural del mundo, como quiera llamarle. Básicamente lo que nosotros los seres humanos creamos aquí en la tierra o formamos aquí en la tierra, pero nosotros como seres caídos y pecaminosos. Entonces hay un contraste claro entre la ciudad terrenal Babilonia, la civilización terrenal, la humanidad de este siglo, la humanidad caída y pecaminosa, y la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, la nueva humanidad, el pueblo del Señor. Porque una ciudad no son sus construcciones, una ciudad no es su estructura física, una ciudad es la gente que vive ahí. Así que cuando hablamos de la ciudad terrenal, Babilonia, estamos hablando de el grupo de personas que viven en esta tierra conforme a sus propios deseos y placeres. Pero cuando hablamos de la ciudad celestial, estamos hablando del grupo de personas que somos ciudadanos del cielo. Cuando hablamos de la Nueva Jerusalén, estamos hablando de la gente, no tanto de una estructura. A veces la gente se imagina una ciudad literal que está allá en los cielos, pero lo que el Señor nos está dando a entender es que somos nosotros, las personas somos la ciudad. Y esta ciudad terrenal
llamada Babilonia es un contraste completo y absoluto con la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, porque es completamente diferente, porque sus valores son absolutamente otros, porque la ciudad terrenal Babilonia es todo lo opuesto a la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Además, hay un contraste entre la mujer vestida de sol, que evidentemente es la iglesia, perseguida por el dragón, ya lo hemos visto, se dan cuenta cómo todo esto encaja perfectamente. La mujer que tuvo que huir a Egipto y esconderse, la mujer de la cual viene el niño, la mujer vestida de blanco, con la gran ramera. Hay una comparación entre esta mujer fiel a su marido y la gran ramera. También tenemos que ver cómo se relaciona el anticristo, el falso profeta y la Babilonia o la gran ramera. Ya vimos que el anticristo nos habla del poder político, que el falso profeta nos habla del poder religioso y Babilonia nos habla de la civilización humana, es decir, el humanismo. Babilonia es el sistema que el ser humano se inventó para justificarse a sí mismo, para ponerse a sí mismo como el centro del pensamiento, para creer que él es el centro del universo y para dejar a Dios a un lado. Eso es Babilonia. Es ese sistema humanista, es ese sistema basado en lo que cada uno quiere y en la libertad malentendida y más bien llamada en la escritura libertinaje. Esa es la Babilonia. Ahora comencemos a examinar versículo 1 del capítulo 17 del libro de Apocalipsis, Apocalipsis 17:1. Mire lo que dice. Vino entonces uno de los 7 ángeles. ¿Cuál ángel? Es uno de los 7 de las 7 copas. ¿Recuerdan? Las copas de la ira de Dios. Pues aquí viene uno que posiblemente es el último, porque pues hay una relación entre la última copa de la ira de Dios y Babilonia. ¿Sí? Así que es posible que sea ese. Todo esto, recuerden, es una visión que no sabemos si Juan la vio literalmente así o simplemente la está encriptando. La está encriptando para que pues no se entienda claramente por aquellos que no tienen al Espíritu de Dios. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré. ¿Qué le va a mostrar? Atención. La sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ha sido sentenciado el sistema mundo. Ha sido sentenciada esta ciudad Babilonia pecadora. Ha sido sentenciada por el Señor. Y el ángel le dice, ven acá, te lo voy a mostrar. La sentencia contra la gran ramera. Y aquí hay un paralelismo con un texto en Apocalipsis 21:9. Mire lo que dice. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Nuevamente es exactamente lo mismo. Uno de los 7 ángeles con una de las 7 copas. Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré. Va exactamente igual que el otro versículo. Pero aquí no le va a mostrar la gran ramera. No, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. En el versículo de Apocalipsis 17, el ángel le dice, te voy a mostrar la gran ramera. Pero en el versículo de Apocalipsis 21 le dice, te voy a mostrar a la esposa del Cordero. ¿Se da cuenta o el contraste existente entre la esposa y la ramera? Ahora, esto hay que entenderlo desde la perspectiva precisamente del siglo I. Como dentro de muchas religiones era común la prostitución ritual. Incluso los templos paganos contaban con sus propias mujeres para satisfacción de los hombres y no veían nada malo en ello. Finalmente, estas mujeres lo que hacían era llevar a estos hombres a la idolatría. Así que esto también está relacionado con la idolatría, con el hecho de que no adoren estos hombres al Rey del Cielo, al verdadero Dios, sino a los ídolos que estas mujeres les llevan a que adoren. Por eso era prohibida esta práctica dentro de los judíos, porque esta práctica llevaba a la idolatría, además de ser obviamente una práctica inmoral. Y es una práctica común en muchos de nuestros países latinoamericanos. Aquí en los Estados Unidos, en la mayoría de los estados es prohibida y es un delito incluso. Pero en muchos países latinoamericanos es permitida, es algo normal prácticamente.
Usted puede caminar por algunas calles de Bogotá y encontrará lugares específicos para este tipo de mujeres, casi que normalizando el asunto, pero no es así, es una práctica inmoral. Y el solo hecho de permitirla es una inmoralidad para nuestras naciones y después nos estamos quejando que por qué nuestras naciones están sufriendo tantas cosas. Porque hemos dado espacios a la inmoralidad. Además, es colocar por encima del mandamiento de Dios al placer humano. Y es violentar el pacto para quienes son casados, para quienes somos casados, violentar el pacto que hicimos con nuestra esposa, que es un tipo, que es una sombra del pacto que la iglesia tiene con Jesucristo. Por eso es violentar completamente el principio teológico del matrimonio. Ahora bien, esto es una ampliación en cierta forma de la séptima copa, la destrucción de esta ciudad. Babilonia es una ciudad que se vende por su amor al dinero. Ya vamos a ver cómo los amantes de Babilonia son los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra. Y vamos a examinar esto un poquito. Ahora, dice que se sienta sobre muchas aguas. Se sienta sobre muchas aguas. La antigua ciudad de Babilonia era reconocida por sus famosos jardines colgantes. ¿Se acuerda usted? Los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo, construidas por el rey Nabucodonosor para su esposa, que venía de una zona muy montañosa, y como en Babilonia no habían montañas, ella extrañaba las hermosas y verdes montañas, por lo cual él lo que hace es una montaña artificial donde siembra árboles y tiene que ingeniarse un sistema de riego, un sistema de aguas. Ese sistema de riego llevaba las aguas para todo el jardín, toda la montaña artificial que había diseñado Nabucodonosor para su esposa, y así nutría los jardines que colgaban en esa pirámide, de alguna manera ese edificio que al mismo tiempo era un jardín. Una cosa espectacular. Lo que convirtió además a Babilonia en una ciudad de muchas aguas. Así era conocida, una ciudad de muchas aguas. Tenía múltiples fuentes de agua. Jeremías 51:13 lo dice también. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Incluso ya está profetizando el fin de esa Babilonia. ¿Qué significa eso de que esté entre muchas aguas? Apocalipsis 17:15, más adelante, clarifica qué significa eso. Me dijo también, las aguas que has visto son donde la ramera se sienta. Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Eso es lo que significan las muchas aguas. Naciones, pueblos, muchedumbres y lenguas. Cuando dice que la gran ramera, esta Babilonia, se sienta sobre las aguas, está diciendo que se sienta sobre todo el mundo. Sobre naciones, pueblos, lenguas y muchedumbre. ¿Y eso qué significa? En la cosmovisión judía, el sentarse sobre algo era ser dueño de ese algo. Por eso dice que Dios está sentado sobre la tierra. Está sentado sobre la tierra. Él es el dueño de toda la tierra. Aquí cuando dice que la Babilonia la grande, la gran ramera, se sienta sobre muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos, quiere decir que tiene control sobre todos, sobre todo el mundo. Sobre todo el mundo. Por eso estamos hablando de un sistema global anticristiano que ha existido desde el comienzo de la humanidad y que sigue existiendo hoy. Porque nuestro sistema político, económico y social no es cristiano. Ahora algunos dicen que esto habla de la iglesia, que la gran ramera es la iglesia apóstata, pero el texto no dice eso. Podemos inferir en el texto que tiene que ver con lo religioso por la relación que va a tener esta gran ramera con las bestias, pero no nos dice literalmente que la Babilonia la grande o la gran ramera sea la iglesia apóstata. Es más que eso. Es todo el sistema del mundo, el sistema capitalista,
del mundo. El sistema que se rige por valores económicos. Ya vamos a ver eso. Todo el sistema del mundo está mal, porque se centra en el hombre, no en Dios y su gloria. Todo lo que hay en este mundo es contrario a nuestros valores como cristianos. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, mi hermano querido. Nuestros valores son diferentes, por eso me cuesta tanto ver a tantos grupos cristianos y tantas iglesias cristianas intentando convencer a las personas del mundo a que nosotros somos iguales a ellos. Los cristianos somos como cualquier persona en el mundo, no tenemos ninguna diferencia, solo que adoramos al Señor. Ese es su lema. Sin embargo, es todo lo contrario lo que la Biblia me enseña. Lo que la Biblia me está enseñando es que nosotros no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía no está aquí, que nosotros no pertenecemos aquí, que nuestros valores están en el reino de los cielos, que nosotros pertenecemos al reino de nuestro Dios. Por lo tanto, no es que los cristianos seamos iguales a todo el mundo, solo que tenemos a Dios. No, somos absolutamente diferentes, por lo menos eso debemos intentar ser. Absolutamente contrarios a los valores de este mundo. Este es un mundo de competencias. De hecho, cuando uno es docente, le enseñan a enseñar por competencias. ¿Cierto? Aquí compite, todos están compitiendo. Le enseñamos a los niños desde pequeñitos a competir, porque pues el que gane es el que mejor le va a ir en la vida, ¿no? La vida es una competencia. Pero la Biblia no nos enseña eso como un valor. La competencia en la Biblia no es un valor. Nosotros no estamos compitiendo, nosotros estamos colaborando. Nosotros estamos ayudándonos los unos a los otros, entendiendo que si trabajamos en equipo, los unos por los otros, nos va a ir mejor. Y vamos a tener mejores resultados y mejores respuestas en lo que nosotros estamos haciendo con nuestra vida. Partiendo desde ahí ya, toda la ética cristiana, toda la moral cristiana, todos los valores cristianos son completamente contrarios a los valores de este mundo, que premian al más fuerte. Porque claro, sobrevive el más fuerte. En los valores éticos morales cristianos no es así. No sobrevive el más fuerte, sino el que trabaja en equipo. Aquel que hace cosas por el otro, sin esperar nada a cambio. Si todos pensáramos más en los demás que en nosotros mismos, esta sociedad sería muchísimo mejor. Pero no es así. ¿Y por qué no es así? Porque estamos en Babilonia la Grande. Porque aquí los valores son otros. ¿Cuáles son esos valores? Ya vamos a ver. Ahora, nuestros hermanos reformados del siglo XV y XVI, más bien, siglo XVI, XVII, ellos creían que Babilonia la Grande y la Gran Ramera eran la iglesia romanista, y que el Papa era el anticristo. Y equiparaban todo lo que estamos leyendo, y hemos leído la bestia y lo que leeremos más adelante de cómo la Gran Ramera está sobre la bestia. Entonces, si la bestia, el anticristo es el Papa, pues la Gran Ramera es la iglesia católica, etc. ¿Sí? Eso era lo que ellos creían. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Cuál es nuestra postura? Incluso leí un libro que se llama así, ¿no? La Gran Ramera es la iglesia católica, la Babilonia la Grande es la iglesia católica. Y comparan y miran que el gorrito del Papa viene de Babilonia y que las vestimentas del Papa vienen de la escultura babilónica y mesopotámica, etc. Hiperliteralizan el texto. ¿Qué pienso yo? Sí y no. O sea, evidentemente, la iglesia católico-romana es parte del sistema Babilonia. Sí, pero no es en sí misma ella Babilonia. Ella es parte de Babilonia, pero Babilonia es mucho más. Es todo el sistema anticristo. Todo. Todo el sistema anticristiano es Babilonia. La política, las religiones contrarias a Cristo de la Biblia, al Cristo bíblico. Toda la cultura contraria a los valores cristianos. Todo eso es Babilonia la Grande. La Grande. Barbour dice, el capítulo 17 nos habla de Babilonia en un sentido eclesiástico. Pero el capítulo 18 de Apocalipsis nos habla de Babilonia, perdón, en un sentido político. Porque cuando lleguemos al capítulo 18, nos vamos a dar cuenta cómo hay una influencia política en Babilonia. Y aquí en el capítulo 17 hay una influencia religiosa. Así que la religión hace parte de la gran ramera de la Babilonia. Claro que sí,
algunas de las religiones más grandes y poderosas del mundo, sí, pero no solamente la religión, también la política. Por eso no podemos decir que Babilonia sea exclusivamente la iglesia católica romana. Qué pena, no puedo estar de acuerdo con eso. Hay muchas iglesias cristianas que podríamos meter dentro del marco de Babilonia. Porque es que la idea de muchos, y sobre todo este libro que les comento, que es un libro pequeñito que ha sido muy popular durante muchos años en la iglesia, la idea es que Babilonia es un sistema religioso, la gran ramera, porque dice que tiene relación con todos los reinos de la tierra, y entonces la iglesia católica tiene relación con todos los reinos de la tierra y se considera un estado, el Estado Vaticano, por ejemplo. Pero si vamos a eso, podríamos decir que muchas iglesias o denominaciones supuestamente evangélicas o protestantes también se han metido muchísimo con la política y juegan un papel importante para elegir presidentes y tienen asociaciones políticas y hasta partidos políticos, mi hermano. Así que también esas iglesias podrían considerarse como parte de Babilonia la Grande. También cumplen con las mismas características. Por eso es más que solo la iglesia romanista. Esta Babilonia, además, corresponde al modelo Egipto, Sodoma y Jerusalén terrenal. ¿Cómo así? ¿Qué es eso del modelo Egipto, Sodoma y Jerusalén terrenal? Mire, Apocalipsis 16, 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. En tres partes. ¿Se acuerda? Eso ya lo vimos. Y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. La ciudad, por la ira de Dios, va a ser dividida en tres partes. ¿Por qué tres partes? ¿Cuáles serían esas tres partes? Bueno, es que hay tres ciudades históricas, o más que ciudades, civilizaciones, históricamente hablando, que son tipo y sombra de Babilonia, aunque hay otras. Pero estas tres cumplen varias características muy importantes. Apocalipsis 11:8, mire. Y sus cadáveres, hablando de la muerte de los dos testigos, estarán en la plaza de la grande ciudad. Sí, estamos hablando de Babilonia, la grande ciudad, que en sentido espiritual, mire cómo Juan explica, en sentido espiritual esa gran ciudad, esa gran Babilonia, se llama Sodoma y Egipto, y donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado nuestro Señor? Pues Jerusalén. Pero él no escribió Jerusalén directamente. No quería que hubiese una confusión con la nueva Jerusalén. Él está hablando de la Jerusalén terrenal. Sodoma, Egipto y la nueva, perdón, la nueva, no, la antigua Jerusalén, la Jerusalén terrenal. En sentido espiritual, Babilonia es la consecuencia de esas tres ciudades. Miremoslo en este gráfico para que lo entendamos. No sé si se alcanza a ver, tal vez no mucho. Aquí dice Sodoma, aquí dice Egipto y aquí dice Jerusalén. Ellas tres son la consecuencia de Babilonia. Y es que, ¿qué características tenían estas tres ciudades históricas? Sodoma era el centro de la inmoralidad sexual, básicamente, de los deseos inmorales del ser humano y de la satisfacción a esos deseos. Sodoma. Egipto fue el imperio y el centro de la inmoralidad política. Y por otro lado, Jerusalén terrenal fue el centro de una inmoralidad también, pero religiosa. Teniendo la verdad de Dios y la revelación divina, aún así, Jerusalén se corrompió, incluso en la época de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos hablando de corrupción religiosa, de corrupción política y de corrupción sexual y de deseos. Los tres grandes placeres del ser humano. Las tres grandes tentaciones del hombre. ¿Por qué? Porque lo político da dinero, aunque lo religioso también da dinero. Lo político y lo religioso se vuelven adicciones al ser humano. Y cuanto más, la inmoralidad sexual y física. Por eso esta es una gran ramera. Estas condiciones negativas de Sodoma, Jerusalén y también de Egipto están ahí, en todo nuestro sistema.
Han estado en todas las grandes civilizaciones de la historia, han estado en todos los grandes imperios. Se vieron en el imperio chino, se vio en la civilización hindú, se vio en la civilización, en toda la civilización occidental, también se ha visto en el imperio romano, en el imperio macedónico, griego, en el imperio sirofenicio, en todos, en todos. Porque todo viene desde el principio, desde el momento en el que Caín comenzó con la primera ciudad de la historia. Toda esa corrupción se ve ahí, explícita. Y hoy, cuando vemos nuestro sistema mundo, vemos esa corrupción. La corrupción política terrible, como estos hombres hacen y deshacen con su poder y su dinero lo que quieren. Y son unos corrompidos manipuladores que usan inclusive la fe para su beneficio, para ganar sus votos en los países que son democráticos. Vemos también la corrupción religiosa, como cada vez más la religión se ha convertido en el centro de la corrupción humana. ¿Y por qué digo cada vez más? ¿Acaso no había gran corrupción en la antigüedad? Claro que sí. No es sino ver a algunos papas para ver lo corrupta que era la religión en la Edad Media, por ejemplo. Había un papa que le decían el papá de Roma porque tenía hijos por toda la ciudad. Y así podemos hablar de qué pasó cuando el centro de la religión católica pasó a Aviñón. Se trasladó de Roma a Aviñón por un tiempo, a una ciudad francesa. Eso se volvió una cosa inmoral, terrible. ¿Y qué hablar de Sodoma? ¿Qué hablar de la inmoralidad física y sexual? ¿Qué no hablar de los movimientos LGTBIQA+, y cómo están vendiendo una falsa ética y una falsa moral, vendiéndola como noble, como buena, como si fuera algo justo, cuando es completamente contraria a la palabra del Señor? Eso es nuestra civilización. Eso es lo que somos, como humanidad, como conglomerado de los descendientes de Adán. Por eso el Señor ha tenido que hacerse para Él mismo una nueva humanidad, su pueblo, su iglesia, sus hijos. Por eso necesitamos nacer de nuevo, para ser una nueva humanidad y no pertenecer a ese sistema Sodoma, Egipto, Jerusalén. Ese sistema es el sistema de Babilonia la Grande. Ahora mire lo que dice el verso 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Número 1. En cierto sentido ella se pone como la reina de los reyes. La civilización occidental, mundial, digamos, humana, es la reina de los reyes de la tierra. ¿Por qué? Porque toda nuestra civilización gira alrededor de el beneficio del ser humano. Y vamos a ver cómo ese beneficio tiene que ver con lo económico. Por eso los reyes de la tierra fornican con la Babilonia la Grande. En segundo lugar, todo esto como sistema idolátrico vincula a todos los estados de todas las naciones de la tierra. Es decir, ¿qué es Babilonia? ¿Cuál es Babilonia? ¿Quién es Babilonia? La antigua Roma fue Babilonia. La antigua Babilonia fue Babilonia. Sodoma fue Babilonia. Egipto fue Babilonia. Grecia es Babilonia. El Estado chino es Babilonia. La Unión Soviética fue Babilonia. Rusia es Babilonia. Estados Unidos es Babilonia. Colombia es Babilonia. Todos los sistemas, gobiernos de la tierra son Babilonia. Aún el gobierno que parezca ser más cristiano, al fin del día, al ser compuesto por personas caídas y pecaminosas, por seres humanos caídos y pecaminosos, termina defendiendo algo anticristiano. Así que todo eso es Babilonia. Mira lo que dice Isaías 23:17. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro. Tiro también es Babilonia. Y volverá a comerciar. Y mire el lenguaje que usa Isaías. Y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. ¿Se dan cuenta?
Juan está usando el lenguaje de Isaías cuando habla de Tiro, pero ahora lo usa para hablar de Babilonia, porque Babilonia es el perfecto tipo y sombra de la civilización humana. Porque allá comenzó la civilización humana, en Babilonia. ¿Y qué es lo que dice? Que los reyes fornicarán. ¿Cómo? Comerciando con Tiro. Cuando nos habla de la fornicación de los reyes y de todo el mundo, nos está hablando de cómo se ha vendido Babilonia, el sistema mundo, al capitalismo. ¿Cómo se ha vendido al dinero? Y usted me dirá, es que usted es comunista. No, para nada. El comunismo es el peor de los capitalismos. Hermano querido, es que no existe otro sistema económico en la tierra, solamente el capitalismo. Bien sea el capitalismo liberal o el capitalismo de Estado, como los diferentes tipos de socialismos. No existen más sistemas. Todo gira alrededor del capital, siempre. Este mundo, este sistema que nos inventamos, caído y pecaminoso, gira alrededor del dinero. El que tiene el capital, el que tiene el dinero, el que tiene los recursos es el que tiene el poder, ¿o no? ¿O es que usted sin que tenga capital puede ser nombrado presidente? Teóricamente sí, pero ¿cómo va a hacer campaña? ¿Con qué dinero? ¿Cómo va a ser para encontrar apoyos políticos, para llegar al gobierno? Ah, pero hemos visto casos de personas del pueblo. Sí, siempre, siempre apoyados detrás por grupos e intereses económicos. Siempre. Porque este mundo gira alrededor del comercio, del dinero, del materialismo. Por eso es que este mundo, esta Babilonia, fornica con los reyes de la tierra. Porque lo que interesa es el poder tener cada vez más capital. Hay un pacto entre los reyes de la tierra y el capital, entre los gobiernos del mundo. Todo gira alrededor de eso. Incluso tristemente las iglesias giran alrededor del capital, del dinero que puedan conseguir, de los grandes imperios que ellos puedan hacer en el nombre de Jesús. Son torres de Babel. Intentan alcanzar el cielo por sus propios medios, pero no lo lograrán. Por eso tengo que ir a 1 Timoteo 6:10, donde Pablo dice, porque raíz de todos los males, ¿se da cuenta? Todos los males es el amor al dinero, no al dinero, el amor al dinero. ¿Y qué es amor? Idolatría. Idolatría, ¿por qué? Porque nuestro amor no debe estar colocado en el dinero, sino en el Señor. No podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. ¿Se da cuenta cómo el lenguaje de la riqueza transversalmente en la Escritura nos demuestra cómo todo en este mundo caído y pecaminoso gira alrededor de eso? Y no es de ahora, no es de ahorita, no es de este mundo neoliberal que nos inventamos. No, es de toda la historia, hermano. Es de siempre. Por eso dice, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Todo mal. Todo mal. El amor al dinero es idolatría. Este mundo gira alrededor de eso, de la economía, del dinero, del comercio, de vender y comprar productos. El que mayor capacidad adquisitiva tenga es más valioso para este sistema, pero en el Señor no debiera ser así. Por eso no puedo entender las iglesias que valoran a los que más diezman o ofrenda. A ellos los reciben con tapete rojo, le dan la bienvenida, los tratan como hermanos, los bendicen, pero aquel que es humilde y no puede ofrendar mucho, no puede dar mucho, no puede colaborar mucho, le menosprecian, le hacen a un lado. Es que usted no está comprometido con la obra, es que a usted le hace falta fe, le dicen. ¿Por qué jugamos con los mismos valores en los que se ha sumergido Babilonia la Grande? ¿Por qué tenemos en la iglesia las mismas reglas que tiene el sistema mundo en el que vivimos? ¿Por qué? ¿Por qué si la iglesia pertenece al Señor y nuestra riqueza no está en este mundo, sino en el reino de los cielos? Y nuestro tesoro no está aquí,
donde la polilla y el orín lo corrompen, sino está en el reino de nuestro Dios. Por eso cuando llega un hermano humilde a la iglesia, salúdalo, abrázalo, tenlo en cuenta, valóralo. No hagas juicios de valor alrededor de las personas, colocando como el más importante el que mayor capacidad adquisitiva tenga. No hagas eso, no peques de tal manera. Valóralos a todos por igual. Pastores queridos, no es más valioso en la iglesia el que más diezma. No es más importante el que más recursos tiene. Todos estamos en igualdad de condiciones delante de la presencia del Señor. Por eso, mi hermano querido, Babilonia nos habla de eso. Esa es la fornicación de Babilonia con los reyes de la tierra. Ese es el dinero, el capital, la economía. Se fundamenta precisamente en eso. Nuestro mundo gira alrededor de eso. Por eso es que las iglesias de la prosperidad son tan grandes, por eso crecen tan rápido, porque el humanismo gira alrededor de eso, del dinero. Dios te va a dar tus millones, Dios te va a prosperar, Dios te va a multiplicar. Y este es el año de tu bendición, y este es el año de tu multiplicación, y este es el año de tu crecimiento, apelando a la avaricia de las personas y al hecho mismo de que la humanidad gira alrededor del materialismo. Pero la iglesia no puede ser materialista. La iglesia vive en el Espíritu. La iglesia vive y depende de su Señor. La iglesia no depende de los recursos, de si tiene o no tiene, de si tenemos templo o no tenemos templo, de si tenemos medios de comunicación o no, de si tenemos recursos económicos o no. Eso no importa. Igual predicamos, igual anunciamos, igual evangelizamos, igual enseñamos. No podemos depender en ninguna instancia y en ninguna manera de los recursos económicos que este mundo nos ofrece. Si bien son necesarios, no los amamos, amamos al Señor y solo dependemos de Él. Esto obviamente también aplicaba en la época de Juan a Roma. Roma, como la gran ramera de la época de Juan, como la Babilonia de la época de Juan, comerciaba con todos los países de la tierra y todos los reyes de la tierra eran serviles a Roma, porque Roma tenía el capital. Es lo mismo. Y no solo los reyes, sino todos los seres humanos, tristemente, viven alrededor del capital. Jeremías 51:7 dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra de su vino. Bebieron los pueblos, se aturdieron. Por tanto, las naciones. Se aturdieron, por tanto, las naciones. Fíjese cómo Juan está usando el lenguaje de Jeremías. Copa de oro. ¿De qué estamos hablando? De la séptima copa. Copa de oro. ¿Y qué es copa de oro? Babilonia. En la mano de Jehová. Es decir, aún este sistema mundo es usado por Dios. Es usado por Dios. Porque los pueblos de la tierra se embriagan en este sistema. Se embriagan en el deseo de su carne, en su materialismo, en su ambición. Pero están aturdidos, cegados. No pueden ver la verdad de la palabra. Verso 3. Juan dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, ¿pasó esto literalmente? Como les digo, yo creo que él tuvo una visión literal, pero creo que encriptó esa visión literal con un lenguaje del Antiguo Testamento. Ahora, aquí lo único que necesitamos ver es que está en un lugar apartado por el Espíritu y ve a la mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Obviamente está hablando del anticristo. 7 cabezas y 10 cuernos es la bestia del mar, el anticristo. ¿Y quién está sobre el anticristo? Babilonia la grande, la gran ramera. Como si cabalgara en este monstruo, en esta bestia. Recuerden que acabo de decir, cuando la Biblia nos nombra que algo o alguien está sobre algo, quiere decir que ese algo le pertenece. Aquí lo que nos está mostrando es el vínculo entre el sistema humanista
La civilización humana que se centra en el ser humano y en el hombre y el anticristo. El anticristo será el humanista por excelencia. Aquel que va a predicar que Dios existe para el hombre y no el hombre para Dios, como se está predicando en muchas iglesias. Aquel que va a exaltar lo económico por sobre lo espiritual, como en muchas iglesias hacen. El anticristo depende de Babilonia y Babilonia depende del anticristo porque es sobre la autoridad de este anticristo que Babilonia sustenta la civilización. Incluso lo que nosotros conocemos como civilización cristiana de Occidente no se cimenta sobre los verdaderos fundamentos del cristianismo histórico. No, se cimenta sobre fundamentos de un falso cristianismo antibíblico. Sin embargo, y gracias al Señor, no todos y no todas las naciones de la tierra se han sometido a ese sistema durante la historia. Hoy en día sí, prácticamente todas. Pero vemos en el siglo XVI un resurgir, un despertar en contra del sistema mundo, en contra de Babilonia. Cuando los hermanos reformados se fueron a predicar solo la palabra de Dios y muchas naciones asumieron eso. Asumieron el hecho de tener iglesias nacionales para autoidentificarse con los principios bíblicos. Tristemente, eso hoy en día ya no existe. Tristemente, hoy lo único que buscan es un reconocimiento económico y político cuando se mezclan con el gobierno. Están buscando el dinero, el poder. Hay iglesias que se han prostituido por el dinero, por la riqueza, por la ganancia. Son como esa gran ramera que nos habla aquí la palabra de Dios. Verso 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, o sea, una copa de oro, lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. Fíjese en el contraste. Esta mujer tiene vestidos muy caros, costosos, pero está muy bien vestida. Vestida de púrpura y escarlata. En aquella época la gente se vestía de blanco o de gris o de café, si tenían suerte. Pero púrpura y escarlata, que además es el color de la bestia, ¿no? Se autoidentifica con la bestia del dragón. Ahora, esta mujer viste caro. Vestir de colores era costoso, porque dar tinte a una prenda era un esfuerzo bastante grande. Tenían que sacar unos moluscos y bueno, había un proceso bastante dispendioso y hacía que las prendas fueran muy costosas. Esta mujer está vestida bien, pero bien para resaltar. Es diferente a la esposa de Cristo, que está vestida de lino fino, blanco y resplandeciente. Lino, blanco, pureza, ¿cierto? Menos costoso porque es blanco, pero resplandece. La gloria de Dios resplandece en su iglesia. La novia se ve hermosa por su novio. Estoy hablando de la iglesia. Esta mujer es un contraste con la iglesia. Esta mujer, que no es una mujer ni una ciudad, todo esto es tipología. Estamos hablando de la civilización. La civilización se ve hermosa, se ve bonita. Mire cómo está decorada. ¿Sí? Piedras preciosas, perlas, un cáliz de oro. Todo se ve hermoso, lindo. ¿Mm? Porque ¿qué es? Una gran ramera. Las mujeres que trabajan en ese antiguo oficio deben verse atractivas para tener clientes. ¿Sí o no? Deben verse atractivas. Pero aunque se vean atractivas, ¿qué es lo que hay realmente detrás de estas mujeres y de su práctica? Pecado. Pecado. Y los que con ellas están, comparten ese pecado. Ofenden el cuerpo que es el cuerpo de Cristo haciéndose uno con esa mujer. Eso es lo que dice Pablo.
Es un pecado contra sí mismo y contra su propio cuerpo. Es una abominación. Esa palabra aparece aquí. ¿Qué lleva en la copa de oro? Abominaciones e inmundicias de su fornicación. Abominaciones e inmundicias de su fornicación. Mientras en la copa que está en la presencia del Señor están las oraciones de los santos, la copa del incienso en el incenciario. Aquí hay abominación, hay inmundicia de la fornicación. Se ve muy bonita, se ve muy decorada, se ve muy linda, pero ¿qué es lo que tiene realmente? Abominación. Y es que el mundo es así, el mundo es aparentemente bueno, es atractivo, se ve bonito, se ve chévere, hermano. Nadie puede decir que el mundo se ve feo, que el pecado se ve desagradable. No, el pecado se muestra agradable, hermano, porque si no, pues nadie lo haría. El pecado te tienta porque por fuera se ve hermoso y decorado, pero en el fondo hay abominación detestable, podredumbre, inmundicia. Tú puedes ver a una esposa que, o más bien a una mujer que no es tu esposa, y la puedes ver muy linda, maquillada, muy hermoso, con un hermoso vestido, con una linda figura. Y comienzas a autojustificarte y a buscar razones. Es que mi esposa casi no me quiere. Es que esa mujer se decora mejor que mi esposa, se ve más bonita, está más joven. Lo curioso es que usted está gordito, chiquito y calvo, pero no le importa, usted ve ese el defecto de su esposa, ¿no? Es por poner un ejemplo. Mi esposa ya está muy gordita, en cambio esta secretaria está muy bonita. Incluso le hace ojitos y le sonríe. Se ve atractivo, bueno, deseable. Pero en el fondo, lo que hay es inmundicia. Es algo detestable ante la presencia del Señor. Lo que ofrece el mundo es eso. La fiesta se ve chévere, se ve agradable, se ve buena, entretenida, pero por dentro está llena de pecado y de inmundicia. Las drogas parecen hacerte olvidar tus problemas. Aparentemente vives mejor, estás en una mejor condición, sientes placer, pero estás matándote y acabando con tu cuerpo y acabando con tus recursos y tu dinero. Al final lo que hay, lo que queda, al final del día es solamente inmundicia y pecado. Este mundo se ve bonito. Tenemos celulares, computadores, televisores, tecnología, robótica, inteligencia artificial. Y todos esos son juguetes que te hacen infeliz. Bien usados en las manos de un cristiano sabio y prudente, pueden ayudarte a predicar mejor la palabra. Pero eso no te va a dar la felicidad. Eso no te va a dar la satisfacción ni la plenitud. Todos los juguetes de este sistema mundo humanista no son otra cosa que entretenimientos mundanos y momentáneos, pero a la hora de la verdad, al final del día, quedas con el mismo vacío, con la misma tristeza, con el mismo pecado que te gobierna, porque solamente Cristo te puede librar de ese pecado, de eso. Este mundo no nos ofrece nada bueno, nada. Aparenta ofrecerte cosas buenas, pero no es verdad. Está lleno de hipocresía, de mentira, de corrupción. La iglesia también está llena de hipócritas. Sí, claro. La iglesia es un hospital, no un mausoleo. No es para honrar a los santos que ya murieron. Es para sanar a los heridos que están ahí, intentando, luchando y trabajando por vivir.
Pero solo en Cristo podemos encontrar lo que realmente necesitamos. Solo en Cristo podemos encontrar algo tan hermoso, tan valioso y tan maravilloso que su precio es incomparable. En este mundo encontraremos aflicción y dolor al final del día, aunque todo parezca brillar y ser bonito y ser lindo. Pero no es eso lo que encontraremos. No es eso lo que encontraremos. Ahora bien, Primera de Juan 2:16 dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, o sea, la naturaleza humana y caída, la vanagloria de la vida. Todos buscamos ser alguien y ser reconocidos por otros y ser aplaudidos. Todo eso no proviene de Dios, proviene del mundo. Proviene del mundo. Y hoy en día nos venden eso. Si el mundo está bien. Hace pocos días en los Oscar ganó una película sobre una mujer que se dedica a la vida triste. Y alguien me decía, qué triste que los valores se estén cambiando. Pero no solamente ahora. ¿Se acuerdan de Mujer Bonita? Una mujer que se dedicaba a lo mismo y que se enamoraba de Richard Gere y Richard Gere de ella. Parecía una novela romántica y el verdadero amor. ¿Cuál verdadero amor? Es una romantización del trabajo sexual. El mundo nos vende esto. Placeres, deseos, para gloria. En contraste, el cáliz de oro que trae todas estas cosas terribles con la copa de la ira del Señor que destruirá a esta gran ramera, a esta Babilonia. Verso 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hay algunos que dicen que el nombre de Babilonia era misterio. Babilonia la grande, la madre de la gran ramera. No, no creo. Que en el texto no hay comas, ni tildes, ni puntos, ¿sí? En el texto en griego. Así que yo creo que el nombre es el misterio. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Un misterio. Sin embargo, ahí nos dice cuál es el nombre. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, larguito el nombre. Nombre y apellido. ¿A qué hace referencia esto? Las mujeres que se dedicaban a la prostitución en la antigua Roma usaban sobre sus cejas rótulos e inscripciones con sus nombres. Se escribían el nombre ahí para que sus clientes las reconocieran. A eso está haciendo referencia. En la frente está escrito un misterio. ¿Por qué es un misterio el nombre? Si ya sabemos que es Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y aún así sigue siendo un misterio. ¿En qué radica el misterio? Recuerden que un misterio no es algo necesariamente que no conozcamos. Solamente es algo que necesitamos conocer mejor. ¿Cuál es entonces el misterio del nombre de la gran ramera? ¿Qué significa Babilonia? Babilonia es la forma griega de la palabra hebrea Babel, que a su vez se deriva del hebreo Balal y que quiere decir confundir. Confundir. ¿Cuál es el misterio del nombre de Babilonia? El misterio es que Babilonia es confusión. Todos los que viven en este sistema mundo, sometidos a este sistema mundo, viven en la confusión total. La Babilonia que nos gobierna, este sistema humanista es un sistema de confusión y de mentira, mi hermano, que nos hace ver bueno lo que es malo y malo lo que es bueno, que tiene al mundo completamente confundido. Y esto nos remonta a Génesis 11, la torre de Babel. Babel, Babilonia.
¿Qué pasó en Babel? Bueno, el hombre intenta por sus propios medios llegar a Dios. Babel es un reflejo de la civilización humana unida con un mal deseo. Y es que es malo llegar a Dios. Lo malo no era llegar a Dios, sino la gloria que ellos querían recibir por ese acto. Vamos a construir la torre más grande que llega hasta el cielo. Y se pusieron de acuerdo y construyeron un sigurat, una torre enorme. Pero el Señor decide traer confusión, la torre de Babel, la torre de la confusión. ¿Y cómo? Cambiando el lenguaje de las personas para que no se pudieran comunicar en aquel trabajo. De esa ciudad de Babel va a venir Babilonia. La confusión. El objetivo de Babel es el mismo objetivo de la civilización hoy en día. La gloria del hombre y no la gloria de Dios. Que el hombre alcance el cielo por sus propios medios, lo que es realmente imposible. Que el hombre se vanagloríe en su propio trabajo, en su propio esfuerzo. Y no es eso lo que el cristianismo nos enseña. Lo que el cristianismo nos enseña es que Jesucristo decidió venir a morir por nosotros. No es el hombre el que se esfuerza por alcanzar al hombre, es Dios haciéndose hombre, alcanzando al hombre para salvación del hombre y poniéndonos a hablar a todos un mismo idioma. Por eso es que en Hechos capítulo 2 ellos comienzan a hablar nuevos idiomas, nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque todos comienzan a entenderse. Hechos 2 es la contraparte de Génesis 11. Si en Génesis 11 vino la confusión por el humanismo y la arrogancia y la vanagloria del hombre, en Hechos 2 por la misericordia de Dios y la humillación de sus hijos, viene un solo lenguaje para todos. Se unifica lo que ellos están hablando y se entienden aunque hablen idiomas diferentes. Y ahora la torre que tienen que construir no es una física, sino es un templo espiritual donde mora la presencia de Dios, la iglesia. Ese es el misterio del nombre de Babel. Babel es confusión. Este mundo te tiene confundido. Este mundo te da valores que no son. Este mundo te enseña que es bueno, bonito y barato, pero todo eso es una mentira. El humanismo, lo que pone al hombre como el centro del mundo, es una completa mentira. Verso 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. No solamente los reyes y todos se embriagan con la mujer, sino que la mujer está también embriagada con la sangre de los santos. Porque el humanismo al final del día lo que hace es querer destruir el cristianismo. Por eso está embriagada con la sangre de los santos. Esta Babilonia no tiene control ni siquiera de sí misma. Aun cuando controla a los reyes de la tierra, ella no tiene control de sus propios actos, está embriagada porque piensa que ha derrotado a los santos con la sangre de los santos, pero se equivoca. Dice con la sangre de los mártires. La palabra mártir es la misma palabra para testigo. ¿Se acuerdan los testigos que fueron asesinados, que resucitan? Aquí mismo en el libro de Apocalipsis. Ahora, el asombro de Juan no es uno de admiración. El asombro de Juan es uno que gira alrededor de la terrible imagen que está viendo. Un mundo embriagado, reyes embriagados y una gran ramera embriagada. O sea, qué imagen tan detestable. Qué imagen tan horrible la que está viendo Juan. Por eso queda asombrado por el nivel de corrupción que le está viendo. Y yo creo que parte de lo que Juan está viendo se aplica a nosotros y hoy en día se aplica incluso más palpablemente que en la época de Juan. Si Juan estaba viendo el futuro, tal vez, no lo sé. Estaba viendo esta sociedad corrupta, este humanismo descontrolado, estas cosas absurdas que ahora vemos. Transexuales predicando en los púlpitos.
corrupción moral y sexual en las iglesias, la riqueza mezclándose con la fe, la política y la religión en una mezcla espantosa y herética. Si Juan ve eso, si eso fue lo que vio Juan, entiendo por qué se asombró. Qué terrible circunstancia la que estamos viviendo, pero todo esto vendrá a su fin. Por eso Proverbios capítulo 6, verso 25 al 26 dice, no codicies su hermosura, hablando de la mujer ramera. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Mis hermanos queridos, nosotros, la iglesia se está dejando deslumbrar por esta mujer ramera. Por eso es que existen las iglesias emergentes, que vinculan la modernidad, el modernismo, las palabras cool, ¿sí? Y entonces ya no hay púlpitos, ya no hay tarimas, no, todos sentados en salitas hablando de cosas chéveres con música moderna, sí, y utilizando el lenguaje de los jóvenes para autoidentificarnos y todo el cuento, y todo es un deconstruir el cristianismo, y todo ese discursito no es otra cosa que dejarse seducir por el humanismo de esta mujer ramera que se llama Gran Babilonia. Y la Biblia nos insta a no dejarnos seducir, porque acabará con nosotros. Y termino con esta frase. Tristemente el hombre, en vez de buscar un compromiso con Dios, prefiere los encuentros esporádicos y casuales con el mundo, donde nunca encontrará amor verdadero. Y aquí estoy hablando a los cristianos. Dejemos de juguetear con el mundo. Dejemos de pretender amar al mundo. El que ama al mundo y las cosas que hay en el mundo, el amor de Dios no está en él. ¿Por qué querer traer el mundo a la iglesia? ¿Por qué querer traer a Babilonia a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué querer mezclar lo sagrado y lo santo con lo profano y lo inmundo? ¿Por qué? Porque les atrae más lo que hay afuera. Porque aman las cosas que están en el mundo. Porque no aman al Señor con todo su corazón. Por eso quiero hacer un llamado al arrepentimiento, a la conversión. A apartarnos de este mundo. No físicamente, obviamente. Estamos con ellos, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Compartimos, predicamos, evangelizamos, pero no dejamos que los valores, la ética y las formas del mundo entren a la iglesia, que es santa, sagrada, que es el templo que estamos construyendo para el Espíritu Santo. Es hora de marcar una diferencia entre lo que es la esposa y la ramera. Con la esposa hay amor, fidelidad, legalidad y compromiso. La esposa es la iglesia. Pero con la ramera, que es el mundo, no hay más que ilusión, una falsa percepción de belleza y finalmente infidelidad y traición. ¿Qué escoges tú? ¿Qué debemos escoger como iglesia? Oremos. Amado Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, por este análisis de los 6 primeros versículos del capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Danos cada vez más luz alrededor del texto y ayúdanos a entender lo que tienes para nuestra vida. Te lo pedimos con todo el corazón, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Recuerden que hoy tenemos noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Tenemos videos martes, viernes y domingos y sigan con nosotros aquí en Biblia Libre Predicas.